Claro que sí. La película comienza en la escena de un crimen donde se encuentra una persona muerta en un sofá. El equipo de investigación registra la zona en busca de pistas. Notan una pequeña herida específica en la parte posterior del cuello de la víctima. El oficial Joe llama a su superior para informar que, una vez más, no hay evidencias, no hay ADN, no hay huellas, nada. Joe está claramente preocupado por la falta de avances. Se reúne con su compañera, Catherine, que es escéptica respecto a su plan. Ella le dice que usar a un externo es una pérdida de tiempo y recursos. Joe insiste diciendo que el hombre no es solo un externo, sino un buen amigo con el que ha trabajado antes. Catherine sigue dudando, pero Joe le pide que se encuentre con él antes de formarse una opinión. Joe y Catherine conducen a una zona remota y desierta para encontrarse con John. John ha estado viviendo solo durante 2 años, desde que su hija murió de cáncer. Se ha aislado por completo del mundo. Joe entra en la casa solo, dejando a Catherine en el coche. Se pone al día con John y finalmente le pide su ayuda con el caso, pero John se niega. De repente suena el teléfono en el coche. Catherine lleva el teléfono a Joe y él le presenta a John. Joe sale para atender la llamada, dejando a los dos solos. Catherine muestra a John los expedientes del caso y explica que las reglas de la agencia han cambiado para permitir ayuda externa. Menciona que han habido 3 asesinatos, todos cometidos exactamente de la misma manera. Cuando intenta estrechar la mano de John, él duda y no la toma. Catherine entonces coloca su mano en su hombro. En el momento en que lo toca, John tiene una visión psíquica. Ve sangre fluyendo de la cabeza de Catherine. Esto revela el poder de John. Si toca a alguien, puede ver su futuro. Catherine se va y Joe le dice a John que si cambia de opinión, sabe dónde encontrarlos. Después de que se van, John lo piensa y decide ayudar. Se reúne con Joe en la oficina. Al entrar, Joe explica que John tiene un don para conocer cosas antes de que ocurran. Catherine le dice a John que no cree en lo paranormal. Ella pregunta si lo ofendió, y John responde con calma que siente lo mismo acerca de los médicos, que solo les importa el dinero. Cuando Catherine sugiere que simplemente no ha conocido a un buen doctor aún, John pregunta, «Eso es lo que Sam Matt te dijo, ¿verdad?» Catherine se queda en shock porque ese es el nombre de su médico real. Esto le demuestra que John realmente sabe cosas sobre las personas. Más tarde, John, Joe y Catherine discuten el caso con todo el equipo. Catherine explica que las 3 víctimas fueron asesinadas por una aguja de 5 pulgadas, o de tamaño 5, introducida en la parte posterior del cuello. Este método específico alcanza la médula oblongada, causando la muerte instantánea, sin dolor. Catherine enfatiza lo perfectos que son los crímenes. No hay ADN, no hay pelo, no hay huellas y no hay testigos. A pesar de que las víctimas vivían en edificios seguros, también encontraron una nota misteriosa en la escena del crimen. Cuando John recoge la nota, experimenta una visión del asesino y del crimen mismo. Esto demuestra que John también puede ver el pasado al tocar objetos. Finalmente, Joe lleva a John a la primera escena del crimen. Explica que la víctima era una mujer de 79 años. Su casero se volvió sospechoso cuando ella no abrió la puerta durante días. Al entrar, encontraron su cuerpo en una silla y una nota en la mesa. Mientras investigan, suena el teléfono de Joe y él se aleja, dejando a John y Catherine para hablar. John le muestra unas cartas. Tras mirar la carta, Catherine dice, «Este es un rompecabezas muy difícil. Realmente solo pide una cosa, ¿quién soy?». Se pregunta si el asesino intenta engañarlos o está jugando. Sugiere que el asesino podría tener un trastorno de personalidad, pero luego señala que los asesinatos son demasiado perfectos para alguien mentalmente inestable. Joe llega y pregunta si encontraron algo. John guarda silencio y los 3 se van. Más tarde, John y Joe comen bocadillos en un food truck, hablando de recuerdos antiguos. Cuando Joe pone su mano sobre el hombro de John, John tiene una visión dolorosa. Ve un quirófano, doctores, y a Joe gritando de dolor. John se da cuenta de que Joe sufre secretamente una enfermedad mortal. Esa noche John está solo en su cuarto. Piensa en su hija que murió de cáncer. También se preocupa por las visiones que tuvo de sus amigos. Joe muriendo por una enfermedad y Catherine con una lesión sangrante en la cabeza. De repente llaman a la puerta. Es Joe. Le dice a John que un llamante anónimo les dio una dirección relacionada con el caso. El equipo del FBI junto con John entra en la casa. Dentro encuentran una nota con 4 tipos solares, tiempos del día, escritos en ella. Catherine piensa que podría ser un versículo bíblico, pero John no está de acuerdo. Se da cuenta de que se refiere a una hora exacta. Mira su reloj y ve que la hora en que entraron en la casa coincide con la hora escrita en la nota. El asesino sabía exactamente cuándo llegaría el FBI. El equipo registra la casa y encuentra a una mujer muerta en la bañera. Fue asesinada con la misma inyección en el cuello. Un oficial sugiere que murió hace 4 o 5 horas y que el asesino escribió la nota después, pero John dice que el asesino se fue hace mucho tiempo. Él predijo su llegada. Joe le pide a John que toque a la víctima para ver qué pasó. John ve una visión del asesinato, pero no le cuenta todo a Joe. Solo le da a Joe una extraña advertencia: evitar el agua.
Cuando Joe pregunta por qué, John dice que aún no lo sabe, pero insiste en que Joe se mantenga alejado. Un oficial sugiere que el esposo de la víctima, David Raymond, es el sospechoso. Durante el interrogatorio, David está destrozado. Menciona que su esposa, Victoria, había escrito una nota. Catherine está confundida porque Victoria fue asesinada, no se suicidó. David explica que él le había escrito a Victoria una carta diciéndole que la dejaba por otra persona. John, parado afuera, recoge una pluma de la casa de David. Tiene una visión y comprende la verdad. Entra en la habitación y pide a Joe y a Catherine que salgan. John enfrenta a David y dice: su esposa estaba enferma mentalmente. Usted escribió una nota diciendo que la dejaba por un nuevo amante, pero ocultó el hecho de que su nuevo amante era un hombre. David queda en shock. Luego John dice: ¿y usted tiene VIH? David comienza a llorar. Afuera de la habitación, John explica la situación a Joe. Victoria iba a suicidarse después de leer esa carta. El asesino la salvó de ese dolor matándola primero. Joe finalmente entiende por qué John le dijo que se mantuviera alejado del agua de la bañera. Estaba contaminada con sangre VIH positiva. John descubre una verdad sombría. El asesino no es solo un homicida. Está liberando a las personas de un dolor futuro. Por ejemplo, Victoria también era VIH positiva y habría enfrentado una muerte lenta y dolorosa. El asesino intervino para acabar con su vida antes de que comenzara el sufrimiento. A la mañana siguiente, Joe lleva a John a su casa para desayunar. La esposa de Joe menciona que vieron a Elizabeth, la ex esposa de John, y le dice que ella todavía lo ama. Joe entonces le pide a John su opinión profesional sobre el caso. John explica que todas las víctimas estaban enfermas terminales. Todas iban a morir en agonía, pero el asesino las liberó de ese dolor matándolas rápidamente. Para probar esta teoría, Catherine y John visitan a los padres de un niño llamado Robert, que también fue una víctima. Quieren saber si el niño estaba enfermo. Catherine pregunta al padre de Robert si el niño tenía alguna enfermedad, y él responde que no, rompiendo en lágrimas. Llega la madre de Robert que, enfadada, pregunta si han capturado al asesino. Cuando Catherine explica la teoría de que cada víctima tenía una enfermedad oculta, pide permiso para realizar una autopsia. La madre de Robert se horroriza ante la idea de desenterrar el cuerpo de su hijo, pero John interviene. Explica que como médico ha visto a miles de personas morir lentamente, incluida su propia hija. Les dice que descubrir la verdad podría ayudarles a atrapar al hombre y evitar más asesinatos. Los padres finalmente acceden y el cuerpo de Robert es exhumado. Durante la autopsia, un agente del FBI entra corriendo y entrega a John unos hechos confidenciales y urgentes. En ese mismo momento, los médicos encuentran un tumor en el cerebro de Robert. Robert efectivamente iba a morir pronto, pero sus padres nunca lo supieron. John mira los documentos y se queda visiblemente conmovido. Sale de la sala sin decir una palabra. Catherine lo sigue, exigiendo saber qué pasó y por qué está haciendo las maletas para irse. John repite el acertijo: ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Y cómo vivo? Catherine lo reconoce por la nota del asesino, pero John explica que no es un acertijo, es una línea de una ópera que él estaba escuchando en el mismo momento en que Catherine le trajo los expedientes del caso. John les dice la verdad aterradora: él lo sabe todo, sabía que él estaba escuchando esa música, sabía que le pedirían ayuda, incluso supo que entrarían en ese apartamento exactamente a las 4:16 de la tarde. John le muestra a Catherine los documentos. Dice: Dr. Clancy, revise el lóbulo cerebeloso. El asesino había enviado los hechos antes de que los doctores encontraran el tumor en el cerebro de Robert. John se da cuenta de que el asesino tiene los mismos poderes psíquicos que él, pero es mucho más poderoso. Puede ver mucho más lejos en el futuro y ha tendido una trampa para todos ellos. John explica que el asesino está muy por delante de él. Catherine le pregunta si se rindió porque finalmente encontró a alguien igual a su poder. John responde: no, es mucho más fuerte que yo. Nadie puede detenerlo. Incluso cuestiona si deberían detenerlo ya que las víctimas ya estaban muriendo. Catherine pregunta si él sentiría lo mismo si su propia hija hubiera sido una de las víctimas. Ella se disculpa de inmediato, pero John ya está enfadado. Para mostrarle cuánto puede ver, John revela los secretos más profundos de Catherine. Le dice que quedó embarazada cuando era joven, y como su novio no quería al bebé, tuvo que dar al niño en adopción. Le dice que a pesar de la cara profesional que muestra al mundo, en realidad es una persona muy solitaria y triste. Catherine queda atónita y con el corazón roto. John entonces tiene otra visión de sangre fluyendo de la cabeza de Catherine y le dice que se aleje de él, temiendo que algo terrible esté a punto de sucederle. En la siguiente escena, el FBI encuentra un nuevo cuerpo. A diferencia de las otras muertes pacíficas, esta fue brutal. La víctima fue destrozada y trozos del cuerpo están adheridos a las paredes. John intenta irse en un autobús, pero está atormentado por visiones de la enfermedad de Joe y la lesión de Catherine. Joe encuentra a John y le suplica que se quede, diciendo que encontraron una nueva pista.
Joe explica que encontraron un veneno específico en las flores de la bañera de Victoria. Rastrean ese veneno hasta un parque específico de la ciudad. En el parque, John encuentra un lugar donde se han cortado flores. Señala un cubo de basura donde encuentran un trozo de ropa perteneciente a la víctima, hallada antes. El FBI usa un perro rastreador para seguir el olor. John advierte a Joe que están caminando hacia una trampa y haciendo exactamente lo que el asesino quiere. El perro los lleva a un edificio de apartamentos. Dentro, un hombre dispara repentinamente, hiriendo a Joe, y luego se lanza por una ventana. John y Catherine lo persiguen. John usa su poder psíquico para ver el futuro y le dice a Catherine exactamente cuál taxi ha robado el hombre. Mientras persiguen el taxi, John tiene la visión de un choque de autos, en el que el taxi choca contra un camión y el camión choca su coche. En su visión, John sale del coche y el hombre le dispara en la cabeza. Debido a que John vio ese futuro, cambia sus acciones. Cuando el choque ocurre, John sale del coche pero se esconde detrás de él. El hombre se acerca para matar a John, pero Catherine aparece detrás del hombre y lo mata a tiros. Sin embargo, cuando John mira el cuerpo, se da cuenta de que ese hombre no es el verdadero asesino psíquico. Más tarde, John visita a Joe en el hospital. Joe confirma que el hombre que mataron era solo una marioneta o una distracción. John tenía razón. El verdadero asesino sigue suelto y quería que todo eso ocurriera. Mientras está en el hospital, Joe revela la verdad a John. Tengo cáncer en fase 4. Sé que ya lo sabías. Joe explica que el asesino en realidad le hizo un favor, porque Joe murió en acto de servicio al ser disparado en lugar de morir por una enfermedad natural. Su familia ahora recibirá una pensión completa, y su hijo podrá pagar la universidad. Joe le dice a John que siga sonriendo y que regrese con su ex esposa, Elizabeth. Poco después, Joe fallece. En el funeral, John abraza al hijo de Joe y tiene una visión del futuro del chico. Es brillante y feliz. Más tarde, John está sentado en un bar cuando el verdadero asesino, Charles Ambrose, se sienta frente a él. Charles explica su filosofía, ve el futuro y sabe qué personas están destinadas a morir, muertes dolorosas y agonizantes. Se llama a sí mismo un ángel de la misericordia porque las mata sin dolor antes de que su sufrimiento comience. Charles admite que ayudó a Joe asegurándose de que muriera de una manera que proveyera para su familia. Le dice a John que a Joe solo le quedaban 73 días de sufrimiento de todos modos. John mira a un policía cercano pensando en pedir ayuda. Charles lo advierte. Tengo un arma. John tiene una visión del futuro en la que la policía interviene, pero Charles mata tanto al oficial como a una camarera. Charles explica que no quiere que mueran personas inocentes, solo mata a quienes ya están muriendo. Para crear una distracción sin hacer que la gente muera, John rompe un plato de vidrio sobre la cabeza de Charles. En la confusión, John es brevemente detenido por la policía y Charles escapa. Usando una descripción de la camarera, Catherine crea un retrato hablado de Charles. Mientras tanto, John usa sus propios poderes psíquicos para rastrear a Charles. Ve una visión de Charles dejando una botella de champán envenenado y flores en la casa de un hombre. John llega a la casa y encuentra a Charles allí. El hombre que vive allí celebra una promoción, sin saber que está terminalmente enfermo y que el champán está envenenado. Charles le dice a John que si este hombre vive, mañana dejará embarazada a su novia, transmitiendo su terrible enfermedad a un hijo. Charles pregunta si de verdad quiere que ese niño sufra. John argumenta, no somos Dios, no tenemos derecho a decidir. Charles simplemente responde que no le gusta cómo actúa Dios, y luego se va. John rápidamente le dice al hombre que llame a una ambulancia porque ha sido envenenado. El FBI finalmente identifica la casa de Charles usando el retrato hablado. Cuando Catherine llega a su hogar, encuentra un proyector reproduciendo un video de Charles. En el video, Charles habla sobre su vida y sus fracasos. Se dirige directamente a Catherine a través de la grabación, diciendo, John no quiere que hagas esto, pero lo harás porque ya está decidido. Cuando John sale del hospital, recuerda a su hija Emma. Se da cuenta de que Charles quiere que recuerde exactamente cómo murió ella. Charles llega a la estación de tren y con audacia le dice su nombre a un oficial, sabiendo que el oficial llamará al FBI. Quiere que John y Catherine lo encuentren. Charles se sube a un tren y John lo sigue. Charles saca un arma y ordena a todos los demás pasajeros que salgan. Le dice a John, somos iguales. John lo niega. Charles le dice que tienen 7 minutos para hablar antes del final. Durante esos minutos, John usa su poder para ver el futuro. Ve a Catherine entrando al tren detrás de él y a Charles disparándole. Para salvar su vida, John se da cuenta de que debe sincronizar sus movimientos perfectamente. Tiene que disparar a Charles y empujar a Catherine fuera del camino. En el mismo instante, Charles revela que él también está muriendo y quiere que John se haga cargo de su trabajo como asesino de misericordia. Cuando John se niega, Charles intenta provocarlo. El tren llega a la siguiente estación y Catherine se apresura a entrar para ayudar. Justo cuando Charles le dispara, John la empuja a un lado y le dispara a Charles. Una bala roza la oreja de John y él cae sobre Catherine, su sangre manchándola.
Charles muere instantáneamente. Tiempo después, Catherine visita a John en el hospital. Le dice que realmente disfrutó trabajar con él. Antes de irse, John le pide que entregue una carta por él. En la escena final, John está en un jardín cuando su ex esposa Elizabeth viene a verlo. Ella lo había dejado años atrás tras la muerte de su hija Emma. Mientras están juntos, John tiene un flashback de su pasado. Ve a Emma gritando de agonía, suplicándole que detenga el dolor. En la visión, John llena una jeringa con una dosis letal de medicina y se la inyecta a Emma en su botella, o suero. Emma queda inmóvil y fallece en paz. La película termina con esta revelación impactante. John hizo exactamente lo mismo con su hija que Charles estaba haciendo con sus víctimas. Él la mató para acabar con su sufrimiento.